Y nada, pues en esta rueda de prensa lo que vamos a hacer Pepe y yo es dar unas muy breves pinceladas de lo que vamos a hacer esta tarde sobre el tema de las pensiones, ¿no? Sobre la cuestión de las pensiones. Creo que ahora mismo el sistema de pensiones públicas en España está a la expectativa de ver qué ocurre el año que viene con la bolsa de las pensiones, que parece ser que se va a agotar y será el último año en que se pueda sacar dinero de ahí para pagarlas. Es muy probable que se saquen de los presupuestos generales del Estado nuevas partidas, pero no sabemos de qué otros sitios se quitará dinero, y eso supondrá un problema de ajuste presupuestario administrativo considerable para el Estado. Es verdad que al mismo tiempo, desde hace bastantes años, pero con más acentuación actualmente, la idea de capitalizar parcialmente o incluso totalmente el sistema de pensiones se está manejando desde ciertos ámbitos, empezando por los académicos, luego la prensa y ahora pues los representantes de algunos partidos políticos. Y eso supondría pues que España cogiera un sistema de pensiones que tiene muy pocos países en el mundo, tanto total como parcial, salvo los más señalados que serían Hong Kong y Chile, donde el sistema de capitalización fue total hasta hace pocos años, que el nuevo gobierno de Bachelet pues introdujo una reforma parcial del mismo. Este sistema de pensiones supone que a los pensionistas chilenos, que han sido trabajadores, vean recortado el dinero que ganan hasta en un 30%. Es decir, que solo tendrían como pensión el 30% del salario que tenían anteriormente. Al mismo tiempo, eso supuso en un cierto momento que la tercera edad chilena estuviese absolutamente precarizada, en tanto que los pensionistas chilenos no cobraban la pensión hasta la muerte, sino a lo mejor 1 o 2 o varios años más del resto de su vida, con lo cual estaban obligados a contratar un seguro de pensiones o un plan de pensiones privado para poder conllevar esta situación. Este tipo de cuestiones serán más ampliadas esta tarde, pero lo que está claro es que, aunque sea de una manera parcial, de una manera soterrada y de una manera civilina, creo que todos tenemos que estar atentos a este intento de introducción de este sistema de capitalización, porque supondría continuar la precarización que ya viene en la vida laboral de cada persona hasta después de la vida laboral, que es cuando se jubila. Y eso conlleva pobreza, eso conlleva marginación social, mala calidad de vida, mala calidad de salud biológica y psicológica, evidentemente, y lo que nosotros vamos a plantear son alternativas. Y una de las alternativas que abiertamente yo propondría, y que tiene que ver un poco con algo que hablamos en una charla muy parecida en Coslada hace unas escasas semanas, es que la cuestión de las pensiones no se puede separar de la cuestión del Producto Interior Bruto español, en tanto que parece ser que, según algunos informes llevados a la Comisión Europea, hay una diferencia considerable entre el Producto Interior Bruto real de España y el Producto Interior Bruto que nominalmente las administraciones públicas dicen que existe. Es probable que hasta un 17-18% sea la diferencia entre el real y el oficial, y eso conlleva también un problema para todas las cuestiones que tengan que ver con el Pacto de Toledo y para el tema de las pensiones. Y eso significa, pues, básicamente que cualquier cuestión económica, tanto pública como privada como privativa, es una cuestión política. ¿Por qué? Porque la economía como disciplina se llama economía política, es decir, es economía nacional, tiene que ver con una cuestión pública. Y por tanto las soluciones a las cuestiones de las pensiones no se pueden separar en absoluto de otro tipo de soluciones que tienen que ver con la política económica que se lleve a escala nacional, y tienen que ver con la política fiscal, la política administrativa, la política burocrática, incluso la política exterior que tenga España, en tanto que esto afecta también a nuestro mantenimiento de la Unión Europea. Es decir, que hay que reflexionar mucho sobre esta cuestión de las pensiones, porque los pensionistas del futuro, si ya los pensionistas actuales han visto precarizada su condición como pensionistas respecto a pensionistas de décadas anteriores,
pero insisto, los pensionistas del futuro vivirían bastante peor que los pensionistas actuales. Y eso significa que los trabajadores de ahora, precarios, sean pensionistas precarios, y serían incluso, yo me atrevería a decir que serían cadáveres precarios en el momento que mueran, y se verá con qué tipo de dinero se cuentan para ser enterrados o para ser incinerados o lo que ellos elijan. En definitiva, creo que no se puede separar una cosa de la otra. Daré paso ahora a Pepe, pero yo abiertamente defendería que la cuestión de las pensiones, al igual que cualquier cuestión económica, solo se puede resolver desde una alternativa, desde un tipo de alternativa de gobierno abiertamente socialista. Es decir, nada de tratar de recuperar un estado de bienestar que no va a volver, nada de tratar de remodelar algún tipo de función keynesiana de la economía, es decir, tanto desde su versión socialdemócrata como demócrata cristiana, sino que yo lo que considero es que en este siglo XXI, con todos los problemas nacionales e internacionales que existen en la actualidad y con toda la problemática geopolítica, geoeconómica, probablemente bélica que se nos avecina, hoy más que nunca hay que reivindicar aquellas cosas que desde ciertos grupos un poco postmodernos se califican como rancias. O sea, que yo abiertamente diría, con todos los respetos, y lo he dicho en el coche, viva lo rancio, ¿no? Las medidas económicas neoliberales que predominan pues ponen el sistema de pensiones en peligro de extinción. Pero lo ponen para tratar de crear una preocupación social que coincida con los intereses por ellos dominantes, que básicamente lo que persiguen es de traer renta del conjunto de los trabajadores, en este caso pensionistas, pero son rentas salariales, de traerlas para favorecer la renta del capital. En definitiva, hay que tener esa preocupación, existe esa alarma y mucho más dentro de un marco de la Unión Europea, donde las políticas que se afianzan son predominantemente neoliberales y lo que busca es transferir renta salarial a renta del capital. Segunda cuestión, es sostenible porque es una garantía constitucional. Las pensiones, como marca el artículo 41 de la Constitución Española y como marca el artículo 1, es la principal base de un Estado social. Conclusión, si alguien plantea que el sistema de pensiones no es sostenible y no se puede financiar, en definitiva lo que estaría planteando es que el Estado social y la garantía constitucional no se puede mantener. Esto es un elemento principal que el conjunto de los trabajadores y la gente más humilde y más sencilla deberían aprender. Que cuando nos dicen estas cosas, pues si no se puede garantizar el Estado social, pero sí es verdad que se puede garantizar el Estado social. Como bien decía Santiago, es una cuestión de participación en el Producto Interior Bruto. España está 4 puntos casi por debajo en su gasto en pensiones que los países más avanzados de Europa. 4 puntos del PIB son muchos miles de millones todavía, pero además hay muchas fórmulas que esta tarde en la exposición lo plantearemos. Hay muchas fórmulas para buscar ingresos. Por cierto, el sistema de pensiones está compartimentado y eso tiene su problema, y es que al compartimentarlo, pues en la parte de los ingresos hacen que cada vez haya menos ingresos. De hecho, como ocurre con las tarifas planas, como ocurre con las desgravaciones, y por la parte de los gastos luego te justifican que no se puede mantener y que hay que reducir el gasto porque han bajado los ingresos. Es un problema también a veces de cómo se originan las cosas. La base de esta compartimentación y separación está en el Pacto de Toledo. Atención, yo tengo aquí en su momento la posición de Izquierda Unida, contraria, que fueron creo los únicos en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados entonces, fue el único grupo parlamentario que se opuso a las recomendaciones y al Pacto de Toledo. Tengo aquí en el papel, esta tarde lo expondremos, porque claro, el Pacto de Toledo no deja de ser una medida neoliberal, la propuso Convergencia y Unió a través de su diputado, creo que Miquel Roca entonces, y cuando hoy algunos, empezando también por direcciones sindicales, recomiendan volver al Pacto de Toledo, en el bien entendido que volver al Pacto de Toledo es como una prevención, una garantía, un alivio,
Pero también hay que partir que el Pacto de Toledo, ¿vale?, pues implicaba ya medidas que facilitaban este tipo de cosas, ¿no? Provocar menos ingresos para justificar reducciones del gasto. Acabo aquí mi principal exposición porque mi interés principal es decir eso, ¿no?, que quien pone en riesgo las pensiones es la principal fuente de renta, una de las principales fuentes de renta de la mayoría de la población. Un tercio de la población, su principal fuente de renta es la pensión. Así que quien amenaza, quien mete miedo, quien habla de peligro, desde el punto de vista, en fin, económico, liberal o político, pues ha de atenerse a las consecuencias y está amenazando a la principal fuente de renta. Casi el 8% de los hogares en España vive de algún tipo de pensión. En definitiva, con estas cosas no se juega. Con estas cosas no se juega. Termino definitivamente. Cualquier reducción, cualquier ataque al sistema de pensiones, cualquier reducción en su financiación, cualquier posibilidad de pasar de un sistema de protección y de seguridad social dentro de un Estado social a un sistema asistencialista, por lo tanto de menos garantías y de menos capacidad, pues se está jugando con las cosas de comer y debería ser casus belli. Desde el punto de vista sindical pienso que debería ser casus belli hasta el punto, vamos a ver qué medidas propone, se está discutiendo en el Congreso, pero hasta el punto de que yo conmino a las direcciones sindicales que vayan apuntando que sea casus belli como pretendan un ataque fuerte a la principal fuente de renta en la mayor parte de la población. Por cierto, renta además que se consume y que se gasta. Y por lo tanto que mantiene, es un estabilizador económico, mantiene la economía, porque la mayor parte de la renta de los pensionistas la gastan. En ese sentido, pues debe ser casus belli y habría que apuntar en su momento, vamos a conocer qué opina cada parte, pero como el gobierno pide por la calle del medio, debería ser motivo para una movilización de amplio alcance, sin descartar una huelga general. Recuerdo que Comisiones Obreras en el 85, con toda la fortaleza del PSOE en octubre del 82, en aquellos momentos, por una ampliación del sistema de cómputo de las bases de cotización de 2 a 8 años, hoy ya vamos camino de 25, solamente por eso Comisiones Obreras en solitario planteó una huelga general. Ese es un modelo sindical, digamos, que se puede repetir porque es acorde también con estos tiempos, con una consecuencia importante, y es que trajo después la mayor unidad de acción sindical que este había conocido y los mayores avances en protección social que se ha conseguido desde el mundo sindical, especialmente también como con la huelga del 14D. UGT tuvo que recular, obligó en aquel momento, en el 85, a diputados como Nicolás Redondo a tener que dimitir, provocó una separación muy coherente y muy positiva de la UGT con su partido hermano, el PSOE, y trajo una fortaleza sindical y una unidad de acción donde se consiguieron incrementos en la protección social. Entendemos que en la actualidad de hoy, teniendo hoy más riqueza, teniendo hoy más capacidad de renta, teniendo hoy la economía española mayor incremento de productividad, teniendo mayores posibilidades de financiación, debería ser casus belli, al menos para los